en Barranquilla, me encuentro en el Museo Casa del Carnaval. Está delicioso. Lo que ven atrás es el edificio de la aduana, es un edificio emblemático histórico. Encontramos una locomotora que me parece que ha sido restaurada. En el monumento La Ventana del Mundo, es un monumento emblemático. De Barranquilla. Esto es la aleta de tiburón, conocida así. Le llaman así porque en honor al equipo local de aquí que se llama el Junior de Barranquilla. Barranquilla fue la quinta ciudad de Colombia que conocí. Viajé con la empresa Marsol desde Cartagena. El viaje duró 2 horas y costó 25.000 pesos. Esta vez me hospedé en la casa de mi tío, pero pueden encontrar variedad de hospedajes en la ciudad. Barranquilla es una ciudad ubicada en la costa norte de Colombia, a orillas del río Magdalena y cerca al Mar Caribe. Su historia se remonta a la época precolombina, cuando la región estaba habitada por tribus indígenas como los malibúes y los caribes. Sin embargo, a partir de la época de la colonización española, Barranquilla comenzó a adquirir importancia. En el siglo XVI los españoles establecieron un pequeño asentamiento en la zona conocida como Puerto de los Pescadores. Durante este periodo, Barranquilla se convirtió en un importante punto de intercambio comercial y en un puerto estratégico para el transporte de mercancías a lo largo del río Magdalena. En el siglo XIX la ciudad experimentó un rápido crecimiento, gracias al auge de la industria bananera y al comercio internacional. En el siglo XX Barranquilla continuó su desarrollo como una ciudad cosmopolita y vibrante. En 1946 Barranquilla fue sede de los famosos Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento deportivo que ha dejado un legado significativo en la ciudad. En la actualidad Barranquilla es una ciudad moderna. La ciudad se ha destacado por su progreso en áreas como la industria, la tecnología, la educación y el turismo, consolidándose como un destino atractivo para los negocios y el entretenimiento. Para hacer un city tour por esta ciudad, lo primero que hice fue visitar el Museo del Carnaval, ya que es imposible hablar de Barranquilla sin mencionar el Carnaval de Barranquilla. Hola, ¿qué tal amigos? Estoy en Barranquilla, me encuentro en el Museo Casa del Carnaval. Como saben, Barranquilla es un lugar que se caracteriza por el Carnaval de Barranquilla, muy famoso, así que hemos venido como primera parada al Museo del Carnaval, donde vamos a ver cosas muy chéveres. Bueno, vamos a recorrer algunos lugares típicos de acá de Barranquilla, comida, ver qué lugares turísticos se puede conocer y todo. Bueno, estamos en Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla es uno de los eventos culturales más destacados de Colombia y uno de los carnavales más importantes y coloridos del mundo. Se celebra cada año en Barranquilla durante 4 días previos al miércoles de ceniza y es una fiesta llena de música, baile, disfraces y tradiciones. El carnaval tiene sus raíces en la fusión de diferentes culturas y tradiciones, incluyendo la herencia africana, indígena y europea. Durante el carnaval las calles de Barranquilla se llenan de comparsas, grupos de danzas y músicos que interpretan ritmos tradicionales como la cumbia, el mapalé y el porró. Los participantes y los espectadores se visten con coloridos trajes y máscaras, creando una atmósfera festiva y alegre. El carnaval cuenta con diferentes eventos y desfiles emblemáticos, como la batalla de flores, donde se presentan carrozas decoradas con flores y se elige a la reina del carnaval. También se lleva a cabo la gran parada de tradición, donde se exhiben los diferentes bailes y ritmos folclóricos de la región. Otros eventos importantes incluyen la lectura del bando, la guacherna, un desfile nocturno con faroles y la muerte de Joselito, que marca el final del carnaval. Además del carnaval en sí, Barranquilla cuenta con el Museo del Carnaval, un espacio dedicado a preservar y exhibir la historia y la riqueza cultural de esta festividad. El museo ofrece a los visitantes una experiencia interactiva y educativa donde se pueden apreciar trajes, máscaras, instrumentos musicales y otros objetos relacionados con el carnaval. También se realizan exposiciones temporales, talleres, actividades relacionadas con las tradiciones del carnaval. El Museo del Carnaval es un lugar donde se puede sumergir en la historia y la magia de esta festividad, aprendiendo sobre su origen, significado, evolución a lo largo del tiempo. Es un punto de encuentro para los amantes de la cultura y tradición, y una oportunidad para apreciar la diversidad y creatividad de las manifestaciones artísticas y folclóricas que conforman el Carnaval de Barranquilla.
de energía creativa y vital, de tambores y cantos que se unen a las aguas del Caribe para desembocar en una fiesta hecha de todos, de tierra y de raíces, de sabias de muchos árboles y de bandos que decretan la locura como cura. ¿Tú quieres saber cómo comenzó este carnaval que nos funda, nos confunde y nos enfunda? ¿Qué tal, amigos? Estamos en Barranquilla, hemos venido a un lugar de comida típica costeña, se llama Narcobollo. Nos han recomendado este lugar, así que vamos a probar un poco de su comida. Con carne mechada, está delicioso. Por la tarde visitamos la Plaza de la Aduana. Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos recorriendo lugares históricos emblemáticos aquí en la ciudad de Barranquilla, una ciudad con mucho calor, o bueno, sí, el sol es fuerte, pero la brisa ayuda mucho a refrescarse. El clima me gusta muchísimo porque me encanta el calor, pero la brisa te ayuda, ¿no? Lo que ven atrás es el edificio de la aduana, es un edificio emblemático histórico aquí en Barranquilla. Es un edificio que fue construido en 1871 y bueno, dejado en abandono y recién en el año 1984 lo restauraron, y su restauración es una de las mejores restauraciones que se ha hecho a nivel arquitectónico aquí en Colombia, ¿no? O sea, como ven, es realmente muy bonito, toda la parte colonial, los balcones y el pasadizo que tiene de las aureolas, los arcos. Es un monumento increíble de la arquitectura colombiana, ¿no? Es muy bonito, de verdad, estoy fascinado, encantado de estar aquí en este monumento que se llama el edificio de la aduana, ¿no? El edificio Plaza de la Aduana, que adentro funciona como la Biblioteca Nacional de Barranquilla. La Plaza de la Aduana es uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad de Barranquilla. Ubicada en el corazón del centro histórico de la ciudad, la plaza desempeña un papel importante en la historia y vida cotidiana de Barranquilla. La plaza lleva el nombre de su función original, como lugar donde se realizaban los trámites aduaneros. Fue construida en el siglo XIX y se convirtió en un punto central para el comercio y la actividad económica de la región. A lo largo de los años, la plaza ha sido testigo de transformaciones y ha sido escenario de diversos eventos culturales. La Plaza de la Aduana es un espacio amplio y arbolado, rodeado de edificios históricos que reflejan la arquitectura colonial de la ciudad. En el centro de la plaza se encuentra una estatua del prócer barranquillero José Prudencio Padilla, quien tuvo un papel destacado en la lucha por la independencia de Colombia. Hoy en día la Plaza de la Aduana sigue siendo un lugar de encuentro y punto de referencia en Barranquilla. Es común ver personas caminando por sus senderos y descansando en sus bancos o disfrutando de actividades al aire libre. La plaza también alberga eventos culturales y conciertos, especialmente durante el Carnaval de Barranquilla. Parte de la misma biblioteca donde está el edificio de la aduana, encontramos una locomotora que me parece que ha sido restaurada porque se ve increíblemente bien. Es increíble, ¿verdad? Increíble el nivel de restauración o el nivel de conservación que tienen acá los colombianos, sus monumentos históricos o su patrimonio histórico. Luego visitamos la Ventana del Mundo. Bueno, amigos, me encuentro en el monumento La Ventana del Mundo. Es un monumento emblemático de la ciudad de Barranquilla. Este monumento lo construyeron en el 2018 a raíz de que se hizo los Juegos Olímpicos en esta ciudad, y a raíz de eso lo hicieron. Emplazó a una glorieta que está a unas cuadras y la arquitectura fue Diana Escoria Goretti. Miren la majestuosidad y lo inmenso que es este edificio arquitectónico, ¿no? Es una obra de arte de la arquitectura, ¿no? El monumento Ventana al Mundo es una icónica estructura ubicada en la ciudad de Barranquilla. Se encuentra en el barrio de Ciudad Jardín y se ha convertido en un símbolo representativo de la ciudad. El monumento consiste en una gran estructura arquitectónica en forma de ventana que se eleva sobre una base circular. La ventana, que está adornada con elementos decorativos, ofrece una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores.
Es muy popular para los residentes y visitantes que deseen disfrutar de una vista impresionante de Barranquilla. Su construcción fue parte de un proyecto urbanístico destinado a embellecer la ciudad y promover la identidad cultural de Barranquilla. Al caer la tarde fuimos al Malecón del Río. El Malecón de Barranquilla es un popular paseo peatonal ubicado a lo largo del río Magdalena. Es un lugar emblemático y uno de los principales destinos de la ciudad. El Malecón ofrece una amplia zona de esparcimiento y recreación para residentes y visitantes. Se extiende a lo largo de varios kilómetros y está equipado con senderos peatonales, áreas verdes, bancos, plazas y espacios para actividades al aire libre. Desde el Malecón se puede disfrutar vistas panorámicas como el río Magdalena, el puente Pumarejo y los barcos que navegan por el río. Además de ser un lugar para relajarse y disfrutar del entorno natural, el Malecón es escenario de numerosos eventos y actividades culturales. Se realizan conciertos, exposiciones, festivales y otros eventos que atraen a las personas de todas las edades. El Malecón de Barranquilla es un espacio de integración social y cultural. Es frecuentado por deportistas, familias, parejas y amigos que se reúnen para caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de un momento tranquilo junto al río. Es un lugar donde se puede apreciar la belleza natural de la región y conectarse con la historia y la identidad de Barranquilla. Para finalizar el día en esta bella ciudad, fui al monumento Aleta de Tiburón en homenaje al principal club de la ciudad de Barranquilla, el Junior. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un monumento emblemático de Barranquilla. Esto es la Aleta de Tiburón, conocida así. Le llaman así en honor al equipo local de aquí que se llama el Junior de Barranquilla, que el símbolo es un tiburón y en honor a él han hecho esta aleta. Es un monumento muy bonito, lo iluminan de noche. Esta es nuestra última parada, nosotros vinimos desde el Malecón caminando hasta aquí. Es una buena opción, es como 40 minutos de caminata, con todo el río Magdalena del costado, se ve increíble y me gusta mucho, bueno, para los amantes del fútbol, el Junior de Barranquilla, es un equipo bastante colorido, pero bueno, muy aparte de eso, el monumento es muy bonito, lo iluminan de noche y es muy chévere como para hacerte fotos y venir acá a pasar un rato bien chévere en Barranquilla. El monumento Aleta del Junior es una estructura emblemática que rinde homenaje al equipo de fútbol Atlético Junior, uno de los clubes más populares y exitosos del país. El monumento se encuentra en el sector de Puerto Colombia, específicamente en el kilómetro 7 de la Vía del Mar. La aleta del Junior es una expresión estilizada de una aleta de tiburón, símbolo distintivo del equipo, y se alza imponente en el paisaje costero. El monumento fue inaugurado en el año 1993 para comenzar el primer título de la liga, obtenido por el Atlético Junior en 1977. La escultura fue diseñada por el reconocido artista barranquillero Joe Cundinamarca y se ha convertido en un punto de referencia y orgullo para los aficionados del equipo. Mi principal recomendación en esta ciudad es utilizar taxis para desplazarse a los lugares turísticos, ya que suelen encontrarse bastante alejados. Además, en esta ciudad los taxis son bastante económicos, especialmente si utilizas aplicaciones como InDrive, lo cual puede ser de gran ayuda. Bueno amigos, en este monumento me despido de ustedes en Barranquilla. Esto fue Mochilando con Pantoja desde Barranquilla. Bueno, está haciendo un aire bastante fuerte, un viento fuerte, porque ya es como las 7 y media de la noche. Así que este fue un video más para Mochilando con Pantoja. Ya sabes que para seguir creando este tipo de contenido me ayudas un montón si te suscribes, le das un like y dejas un comentario en este video. Esto fue Barranquilla y nos vemos en Bogotá. Antes de concluir este video me gustaría expresar mi agradecimiento a mi tío Jaime Acosta, que me brindó una cálida acogida y me hizo sentir como en casa. Fue una experiencia maravillosa y qué mejor manera de disfrutarla recontándose con la familia.